Nos referimos a los años anteriores a 1914 como a la época que precede a la Primera Guerra Mundial, pero entonces no sabían que habría una guerra mundial. Los años anteriores a 1914 no solo fueron el preludio de la guerra, sino también una época de enormes cambios. Los hombres y las máquinas iban a toda velocidad hacia un futuro desconocido. El ritmo de vida se aceleró. Los relojes se habían convertido en algo habitual y las fábricas introdujeron máquinas para fichar y cintas transportadoras. La eficacia era el lema de los habitantes de las ciudades. Por primera vez, la velocidad se convirtió en un factor de ocio importante y el tiempo de ocio en un nuevo fenómeno. La gente de la época experimentaba por sí misma la embriaguez que producía la velocidad, ya fuera en primera persona o como espectador. Son los años vertiginosos. Los años vertiginosos. Desde el punto de vista de la historia mundial, no ha pasado tanto tiempo. Fue el siglo de las mujeres. Los primeros años del siglo parecían prometedores. Segunda parte, a toda máquina. A principios del siglo XX, todo giraba en torno a la velocidad. Las regatas estaban de moda, pero lo más importante era tener un motor potente. Creo que la invención del motor de combustión interna desencadenó uno de los grandes cambios de la historia de la civilización. Supuso una revolución mayor que la de Marie Curie en su laboratorio. De repente hubo movimiento y la gente descubrió nuevos horizontes y nuevas formas de vida. Ningún país europeo se vio más cautivado por la velocidad que Alemania. El mismo Kaiser entregó un trofeo. Diría que es cuestión de testosterona. Ya lo era en la antigua Roma, con los gladiadores y sus espadas. Y desde entonces ha venido adoptando diferentes formas en el campo de batalla, hasta llegar al motor de combustión interna, que hizo posible diferentes tipos de desafíos. Un motor permite superar muchas limitaciones. Por ejemplo, la invención del avión permitió vencer la gravedad. Después de la tierra y el mar, la humanidad conquistó el aire. En el transcurso de unas pocas décadas, se pasó de cajones voladores a complejas aeronaves. El alemán Otto Lilienthal y los hermanos Wright fueron solo algunos de los muchos inventores que trataron de desafiar la gravedad. Tan solo 60 años más tarde, el hombre pisó la luna. En Francia, volar era el último grito, y Louis Blériot se propuso ser el primer piloto en sobrevolar el Canal de la Mancha. Louis Blériot era un fabricante de piezas para automóviles que se había arruinado con sus experimentos de vuelo. Cuando se dispuso a cruzar el canal a bordo de su modelo 11, había mucho en juego. Tras fracasar estrepitosamente con los 10 modelos anteriores, sabía que si no se hacía esta vez con el cuantioso premio, su sueño de volar habría terminado para siempre.
Blériot ya había sobrevolado grandes distancias en tierra firme, pero nunca en mar abierto. El desafío era más psicológico que técnico. Él no era el único piloto que intentaría cruzar el canal ese día, por lo que, para adelantarse a sus contrincantes, despegó en su avión a las 4:30 de la mañana. Estoy solo. Durante unos 10 minutos me desoriento. Me resulta extraño sobrevolar el canal sin brújula. Tengo las manos y los pies ligeramente apoyados en las palancas. Dejo que esta máquina voladora me dirija. Por fin, 20 minutos después de dejar atrás la costa francesa, diviso los acantilados de Dover. A las 5:13, Blériot aterrizó en un campo de golf cerca del castillo de Dover. La travesía del Canal de la Mancha fue la sensación de la época. Blériot obtuvo las 1000 libras de premio y fue recibido en Londres por una multitud de gente. Los titulares a ambos lados del canal proclamaron: Inglaterra ya no es una isla. Pero no todos se alegraron. El temor a una invasión preocupaba a muchos. Era necesario adoptar medidas. El almirante John Fisher peleó por rearmar a la Marina británica. Al final, su esfuerzo tuvo recompensa, con el desarrollo de un nuevo y revolucionario modelo de acorazado, el Dreadnought. El buque fue bautizado por el rey Eduardo VII, vestido para la ocasión con el uniforme de almirante. Este coloso de 20.000 toneladas y 160 metros de eslora marcó el inicio de una nueva era en la carrera armamentística que había comenzado, de un modo bastante inocente, con la visita de un niño alemán a su abuela, la reina Victoria de Inglaterra. El Kaiser Guillermo II de Alemania no ocultó sus motivos para ampliar la flota alemana. De pequeño fui a Portsmouth y a Plymouth para ver los barcos. Esa visita despertó en mí el deseo de crear algún día barcos como esos y de tener una marina como la británica cuando fuese mayor. Años más tarde, se convirtió en un entusiasta marinero. 30 segundos. El imperio alemán se había fundado en 1871 y carecía de la confianza en sí mismo que sí tenía el británico. 10. Quizá por eso Guillermo II estaba ansioso por impresionar a su tío, Eduardo VII de Inglaterra. 3, 2, 1, ya. El escenario de esa guerra por impresionar al otro fue este, Caus. La regata de la semana de Caus se convirtió en un campo de batalla en el que yates alemanes e ingleses competían entre sí y año tras año ganaban los ingleses. Desesperado, el emperador acabó declarando que las reglas eran injustas. De vuelta en su país, decidió fundar su propia regata en Kiel. Sin embargo, siguió con la idea de competir y superar al contrario. Nunca se habían gastado cantidades tan desorbitadas de dinero en armamento. El gasto militar no tardó en consumir una tercera parte del presupuesto nacional de Francia y de Rusia, un porcentaje algo menor del británico y casi una cuarta parte del alemán. Las chimeneas de las fábricas no descansaban. Los alemanes construyeron sus propios dreadnoughts, que iban un año o dos atrasados en lo que a armamento se refiere. Sin embargo, eran buques muy sólidos. Tenían menos autonomía que los británicos, ya que estos enviaban sus buques a cualquier lugar de su imperio, y para eso necesitaban más autonomía. A ojos de los británicos, los buques alemanes parecían tener una sola finalidad: la confrontación de ambas flotas de guerra en el Mar del Norte.
Al Kaiser le movía el ardiente deseo de acabar con la supremacía global de Inglaterra, y estos planes encajaban con la floreciente industria pesada alemana. Se pasó de tener una especie de barcos de juguete a tener una marina de guerra. Fue como un juego de niños fuera de control. Una ola de fervor nacional recorrió el imperio alemán. Incluso los villancicos navideños apelaban a futuras victorias. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahnen und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. En pocos años, Rusia, Austria, Italia, Japón, Alemania y Gran Bretaña construyeron más de 100 acorazados, cada uno de ellos más fuerte y rápido que el anterior. La carrera armamentística era un juego de hombres. Sin embargo, en las fábricas cada vez había más mujeres. Algunas incluso forjaban las pesadas cadenas de los buques. Los sueldos iban en aumento, pero también la presión por producir. La industria necesitaba mano de obra barata y las mujeres lo eran. Las mujeres hacían el mismo trabajo que los hombres, pero no cobraban mucho más que los niños, los cuales, a su vez, entraban a trabajar en las fábricas a los 10 años. El sufragio, o derecho al voto, era una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista, que empezó a organizarse en el norte de Inglaterra. Las mujeres de una fábrica de cadenas de Cradley Heath dejaron de trabajar en señal de protesta. Lideradas por Mary MacArthur, exigían un salario mínimo. En la actualidad, Cradley Heath es un museo al aire libre en el que unos actores recrean la historia desde el punto de vista de las huelguistas. Mi mujer hoy está en huelga. Es increíble que hayamos llegado a esto. Que yo sepa, es la primera vez que ocurre algo así en la zona. Tengo hijos a los que alimentar y no entra dinero en casa, pero Mary MacArthur ha venido a ayudarnos. Ellos hacen una fortuna vendiendo las cadenas que hacen nuestras mujeres día sí y día también. En cambio, nosotros nos llevamos una miseria. Esto podría tener graves consecuencias para todos. ¿Quién sabe? Podría haber una insurrección. El Speaker's Corner, en el londinense Hyde Park, es un símbolo de la libertad de expresión. El 21 de junio de 1908, aquí hubo una manifestación, porque la mitad de los habitantes del país no tenían derecho al voto. Se trataba, por supuesto, de las mujeres. Las organizaciones convocantes llegaron en 7 enormes procesiones de hombres y mujeres vestidos de uniforme, y con pancartas en las que pedían que el Parlamento cambiara la ley. La manifestación reunió a 500.000 personas en Hyde Park. Fue la mayor concentración de gente que jamás se había visto. El movimiento feminista demostró que era un fenómeno de masas. Sin embargo, no consiguieron su propósito. A los hombres del Parlamento no les preocupaban los derechos de las mujeres, pero ellas comenzaron a creer en sí mismas. Tras 9 semanas de huelga, las mujeres que trabajaban en Cradley Heath obtuvieron el salario mínimo que exigían. La justicia social era un tema candente. El conde de Dudley es el 8º hombre más rico del mundo. ¿Sabes qué hace por sus trabajadores? Es muy benevolente el conde, todo un benefactor. De Pascuas a Ramos, les ofrece un picnic. ¡Un picnic!
El octavo hombre más rico del planeta, y lo único que te da es un poco de pan con mantequilla, tarta y una taza de té. Y a veces explotas, porque ahí estás tú viendo morir a tus compañeros a los 36 años. ¿Para qué? Para que otro se haga rico. Aunque la líder de las sufragistas, Emmeline Pankhurst, trató de organizar una campaña moderada, las activistas se fueron radicalizando. Cada vez más acababan en prisión, donde iniciaban huelgas de hambre y se les alimentaba a la fuerza. A las sufragistas las trataron con extrema crueldad y violencia. Las encarcelaban y las alimentaban a la fuerza. Todos conocemos la historia. Había personas de todo tipo, trabajadoras, intelectuales, radicales, activistas, gente de izquierdas, personas de diferentes grupos que creían en la igualdad de género y en que las mujeres tenían derecho a votar y a optar a las profesiones liberales, porque la lucha por el voto es solo parte de la historia. En el derby de Epsom, Emily Wilding Davison trató de interponerse en el camino del caballo del rey y resultó herida de muerte. Su funeral fue la última concentración masiva del movimiento feminista antes de la guerra. Mientras las sufragistas inglesas se jugaban la vida, la posición de las mujeres francesas era muy diferente. Estaba Sarah Bernhardt, gran estrella del cine y del teatro. Las novelas de Colette fueron todo un éxito literario. O había grandes herederas como la princesa de Polignac, que dejaba entrar a cualquiera a los salones de su mansión. En el estudio de Auguste Rodin trabajaba una joven, que no solo era su amante, sino también una gran artista. Su nombre era Camille Claudel. Aunque Claudel no tenía interés por la política, protestaba a su manera contra el dominio de los hombres. Acusó a Rodin, su amante y antiguo mentor, de plagiar su trabajo, y en señal de protesta destruyó sus propias esculturas. Ese acto desesperado fue el último arrebato de su camino a la locura. Camille terminó sus días en un psiquiátrico. En su obra dramática Electra, Hugo von Hofmannsthal presentó una imagen de la rabia femenina. Elektra, was willst du? Rede, sprich, ergieße dich, dann geh und lass mich. Starke Frauen waren nicht das gesellschaftliche Ideal. Las mujeres fuertes no eran el ideal de la época. A principios del siglo XX existía ya un debate muy intenso sobre la independencia de las mujeres y un reconocimiento de su apetito sexual. Was für ein Werk! Nun müssen du und ich hingehen und das Weib und ihren Mann erschlagen. Schwester, sprichst du von der Mutter? Von ihr und auch von ihm. Ganz ohne Zögern muss es geschehen. Las mujeres tenían fama de erráticas, por lo que aquellas que adoptaron maneras masculinas y unieron fuerzas para abrirse camino en la vida, se las veía con recelo. En la ópera de Richard Strauss, la ya de por sí abrumadora Electra de Hofmannsthal alcanzó nuevas cotas de intensidad. Muchos hombres se sentían amenazados por esa nueva mujer. La lucha por los derechos de la mujer cambió la sociedad, pero no hay acción sin reacción. En su libro La inferioridad mental de la mujer, el doctor alemán Paul Julius Möbius argumentaba que debido a que su cerebro era más pequeño, las mujeres solamente eran capaces de cuidar del hogar y de los niños.
Reaccionarios de toda Europa le aplaudieron, pero la historia ya le había quitado la razón. En verano, los europeos adinerados huían de las ciudades y venían a lugares como este, el lago Aters, en Austria. En la otra orilla, Gustav Mahler compuso su segunda y tercera sinfonía, y en la casa que tengo a mi espalda, Gustav Klimt pasó muchos veranos pintando. Venía aquí con su novia, Emilie Flegger, que dedicaba el verano a diseñar vestidos vaporosos, ropa que no constreñía a las mujeres con corsés y les daba una sensación completamente nueva. Emilie Flegger, además de modelo y compañera de Gustav Klimt, era diseñadora de moda. Sus prendas permitieron a la mujer desprenderse del corsé y sentir su cuerpo tal y como era. El deporte y el movimiento proporcionó a muchas mujeres experiencias vitales completamente nuevas. La bicicleta les permitía, literalmente, huir de su encerrada vida burguesa. En su novela Voici des ailes, Maurice Leblanc describía a dos parejas que salían a montar en bici. Excitadas por la velocidad, se quitaban la ropa y montaban una orgía al aire libre. Los moralistas estaban horrorizados por el posible efecto de este vehículo en la moralidad pública. En concreto, a las mujeres que iban por ahí pedaleando sin corsé y con prendas holgadas se las consideraba seres en peligro y peligrosas. Había quien afirmaba que sus movimientos sobre un sillín de cuero podían producir una estimulación erótica tan insoportable que las volvería histéricas e incluso las dejaría estériles. Alice Guy, la primera directora de la historia del cine, parodió los supuestos nuevos roles de los sexos. El hombre iba camino de convertirse en el sexo débil. La nueva percepción de la sexualidad de la mujer no solo se discutía en público, sino que también se coló en la cama de las parejas. Los hombres debían adaptarse a esta nueva relación, en la que las mujeres empezaban a tener un nuevo concepto de sí mismas. Los hombres no estaban preparados para la revolución sexual, ahora les tocaba a ellos. En las nuevas sociedades urbanas ya no importaba de qué pueblo venías o quiénes eran tus padres. Surgieron nuevas tribus, con nuevos rituales. Fue el apogeo del movimiento socialista, de los sindicatos de trabajadores, de los grandes partidos políticos y de los clubes de fútbol. Todos los grandes clubes de fútbol, como el Manchester United, el Borussia Dortmund o el Bayern de Múnich, se fundaron entonces. Solo en Gran Bretaña había 12.000 clubes de fútbol y 300.000 jugadores, así como millones de espectadores masculinos, para los que el estadio era un refugio en el que el mundo seguía funcionando según unas reglas fijas. En su libro Zur Kritik der Weiblichkeit, la feminista austríaca Rosa Mayreder analizaba la situación de los hombres. El operario de la máquina simplemente se dedica a girar una manivela, algo que podrían hacer mujeres y niños. La fuerza física, que en otras circunstancias sociales era indispensable para un hombre y la base de su autoridad, ha pasado a ser algo completamente superfluo. Así que una llega a la paradójica conclusión de que mediante la civilización, que ha sido casi en exclusiva obra de la inteligencia masculina, el propio hombre está contribuyendo a la destrucción de la masculinidad. La oficina, la sucursal o el registro
Son ataúdes de la masculinidad. Pero su tumba monumental es la propia ciudad moderna. La élite ignoraba estos cambios y se iba de caza. El emperador Francisco José I de Austria pasaba varias semanas al año en su castillo de caza de Salzkammergut. En su análisis de la masculinidad, Rosa Mayreder escribió: Igual que una imagen que se sigue adorando a pesar de no haber obrado milagros en mucho tiempo, la masculinidad sigue rigiendo la cultura moderna. Además de las actrices guapas, a Eduardo VII de Inglaterra le gustaban las apuestas, las carreras de caballos y las cacerías exclusivas. Dicen que el Kaiser Guillermo se cobró 250.000 presas. El culto a la masculinidad hizo que se recuperaran tradiciones medievales. Los duelos volvieron a ponerse de moda. Los auténticos hombres recurrían a las armas para defender su honor. Estalló una verdadera epidemia de duelos que no tardó en propagarse. Los deportistas se convirtieron en representantes de una masculinidad espectacular. En 1903 se disputó el primer Tour de Francia. Sin embargo, la velocidad que dependía de los músculos era cosa del pasado. Los prototipos de automóviles se convirtieron en objetos de deseo y comenzó su producción en masa. En la actualidad, el trabajo manual ha desaparecido prácticamente en Europa. Ahora, de ese tipo de se encarga la tecnología. En el año 1913 se calculaba constantemente lo que costaría generar empleo que ahorrara trabajo al menor coste posible. Y normalmente todos esos cálculos se traducían en una reducción salarial. Los mataderos de Chicago le dieron a Henry Ford la idea de introducir las cadenas de montaje, en las que cada trabajador solo tenía que hacer un movimiento. La cadena de montaje y el siglo XX son tan inseparables como el siglo XX y el automóvil. En 1908 salió de la cadena de montaje el primer modelo T. Costaba $825. En 8 años, las técnicas de producción en masa habían reducido el precio a $360. Henry Ford decía: el cliente puede tener el coche del color que quiera, siempre que sea negro. El tiempo era dinero y la pintura negra se secaba antes. Según la lógica capitalista, tiempo implica dinero. La velocidad te permite ganar dinero. Cuanto más rápido seas, mejor uso harás de tu tiempo. De ahí nuestro deseo de velocidad por encima de todo. Siempre queremos ir más rápido. A menudo viajaban a Estados Unidos europeos frustrados con las viejas convenciones de sus propios países. El magnate austriaco del acero, Karl Biggerstein, el arquitecto Adolf Loos y el fabricante de coches italiano, Giovanni Agnelli, hicieron esa peregrinación. Inspirado por lo que vio en Estados Unidos, Agnelli diseñó una fábrica que no se construiría hasta después de la Primera Guerra Mundial en Turín, la Lingotto. Allí, en una cadena de producción ascendente, el vehículo acabado terminaba en la azotea, donde se probaba en un circuito de 2,4 kilómetros de longitud
antes de volver a descender por una larga rampa. En torno a la industria automovilística surgió una locura que quizá podría compararse con la burbuja de Internet de finales del siglo XX. El entusiasmo por los automóviles era increíble. El futurismo italiano también es producto de la velocidad. Filippo Marinetti redactó su manifiesto. Primero, amor por el peligro, valentía, atrevimiento y rebeldía. Queremos alabar al hombre al volante. Queremos exaltar la guerra. La belleza de la velocidad. Queremos destruir los museos y combatir la moralidad, el feminismo y la cobardía. De una forma arrolladora, los futuristas querían rejuvenecer el país. Era una gran provocación. Ellos querían subvertir las convenciones académicas y pretendían socavar las tradiciones existentes para, en último término, proporcionar un nuevo modelo estético, artístico y literario que finalmente se implantara en toda Europa. Involuntariamente, los futuristas allanaron el camino al fascismo. Sin embargo, para ellos todo se reducía a la velocidad. En el cuadro Chica que corre por el balcón, Giacomo Balla se inspiró en la fotografía. Parecen los fotogramas de una película. Se puede apreciar cada momento a medida que cae la luz sobre su hija en el balcón. Fue un accidente de coche lo que brindó a Marinetti la idea del futurismo. Para él, era el amanecer de una nueva era. El espacio y el tiempo murieron ayer. Ya vivimos en lo absoluto, porque hemos creado una velocidad eterna y omnipresente. A pesar del recelo inicial y de considerarse peligrosos carros sin caballos, los coches no tardaron en convertirse en el símbolo del siglo XX. Desde el sencillo Ford T hasta el legendario Rolls-Royce, los coches eran un medio de transporte sexy, un sueño sobre 4 ruedas. Los coches ganaron en peso y potencia. En un intento por demostrar el triunfo del hombre sobre la naturaleza, una carrera de varios días de duración recorrió los puertos más elevados de los Alpes. 100 años más tarde, se volvió a celebrar la misma carrera. El contrapunto a esta vida de lujos era el sufrimiento de los que se encontraban en la parte más baja de la cadena de producción, como estos trabajadores de París. En pocas décadas, ciudades como Berlín y Viena se convirtieron en metrópolis, donde la clase obrera más pobre vivía en condiciones miserables. Ajenos al aumento del nivel de vida, estos trabajadores vivían en arrabales o en pisos de alquiler. Decenas de personas dormían en la misma habitación. Los trabajadores a turnos usaban la misma cama, unos de día y otros de noche. Los comedores sociales servían una comida al día. A principios del siglo XX se produjo una transición muy rápida. Hubo un gran movimiento de personas, gente que vivía en el campo en una economía de subsistencia y que cultivaba todo lo que comía, se trasladó a las ciudades y pasó a formar parte de la gran economía capitalista. Fue un cambio enorme para millones de personas.
La vida en las ciudades contrastaba con el modo de vida del campo. En términos políticos, los gobiernos temían a las ciudades, porque allí se producían las revoluciones. En Rusia, las condiciones eran aún más duras, especialmente para las mujeres. Muchas eran obligadas a prostituirse. Era una situación desesperada para infinidad de mujeres, pero ni el zar ni el parlamento tenían interés en que ellas fueran iguales ante la ley. En Rusia, la democracia aún no está plenamente establecida. Cuando la gente se dé cuenta de que tenemos que volver a luchar por la democracia y por los derechos individuales con fuerzas renovadas, querrá a otros gobernantes y saldrá a la calle. A Putin le asusta eso. Tiene miedo de los que sacan a otras personas a la calle y les hacen pensar. Tras el Domingo Sangriento de San Petersburgo, los disturbios se extendieron por toda Rusia. El zar respondió con la fuerza. En Moscú, una muchedumbre de 200.000 trabajadores que seguían el féretro de un compañero asesinado fue atacada por tropas leales al zar. Algunos de estos trabajadores se atrincheraron en la fábrica Prokhorov, donde fueron bombardeados por el ejército con artillería pesada. Un joven trabajador de la fábrica, Nikolai Pavlovich Schmidt, se puso del lado de los rebeldes y lo detuvo la policía. Tras días de interrogatorios, apareció muerto en su celda con heridas en los antebrazos y en el cuello. Según la policía, fue un suicidio. Una vez más, el zar había conseguido sofocar la rebelión de las masas y evitar una revolución. Sin embargo, otra revolución bien diferente ya estaba en marcha. Las mujeres estaban despegando. Tres años después de la travesía de Louis Blériot, Harriet Quimby se convirtió en la primera mujer piloto en sobrevolar el canal. Una y otra vez, las activistas trataron de buscar alternativas a las estructuras de un mundo de hombres. En una conferencia de paz celebrada en La Haya, los delegados de las grandes potencias publicaron un comunicado sobre la posibilidad de reducir el armamento. Sin embargo, a nadie le interesaba realmente la paz. La escritora austríaca Berta von Suttner ejerció de observadora en la conferencia. Su apasionado compromiso con la paz era fruto de su propia experiencia personal. Estaba horrorizada por el sufrimiento que presenció en Georgia durante la guerra ruso-turca. Creo que la batalla del paso de Shipka es comparable a la de Stalingrado, igual de fútil. Solo muertos que se desplomaban sobre la nieve. Conmovida por esta experiencia, Suttner escribió la novela Abajo las armas, un apasionado alegato pacifista que se convirtió en un éxito de ventas. Que alguien como Berta von Suttner fuera testigo de esa guerra, la analizara con racionalidad y escribiera sobre ella, es sorprendente y muy importante para la época. Por su compromiso, en 1905 le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, los hombres de Europa no tenían mucho interés en recurrir a la tolerancia y a la paz para hacer política. El alcalde de Viena, Karl Lueger, había hecho carrera incitando al odio social. Ist der bodenständige, volksverbundene, arbeitsame Wiener so viel blöder als die anderen, dass er es nicht schafft, hinaufzukommen? Nein! Oder? Ist nur ehrlicher? Ja! Als wie wer? Der Jude!
Cuando Hitler era un joven aspirante a pintor de Viena, el alcalde de la ciudad era Karl Luiga. El antisemitismo es muy útil para hacer carrera, afirmó en una ocasión, pero luego tienes que prescindir de él, porque es un deporte para la plebe. Un deporte que se practicaba con pasión en Viena, y Luiga hizo que se viera con buenos ojos entre la alta sociedad. Wem gehören denn die Fabriken, die unser eingesessenes Kleingewerbe vernichten? Wem? Den Juden. Mitbürger! Wenn das 20. Jahrhundert ist, dann pfeift man drauf! Uno de los más fervientes admiradores del alcalde de Viena era el joven Adolf Hitler, que por entonces vivía en un refugio para pobres en la ciudad. Hitler envió una solicitud a la Academia de Bellas Artes, pero fue rechazada. A su muerte en 1910, Karl Luiga tuvo un funeral de Estado. Tuvieron que pasar más de 100 años para que la avenida Karl Luiga se rebautizara como Avenida de la Universidad. Mientras los políticos incitaban al odio social, en un colegio del centro de Viena, Eugenie Schwarbal educaba a sus alumnos en la tolerancia y el entendimiento. La doctora Eugenie Schwarbal odiaba el sistema que había tenido en su niñez de castigos y palizas, en el que el profesor siempre tenía razón y los niños no eran nada. Solo tenías que prestar atención y aprobar. Ante todo, ella quería evitar eso, y lo consiguió. La azotea del edificio hacía las veces de patio. Adolf Loos diseñó el espacio interior y enseñaba arquitectura, mientras que Arnold Schoenberg daba clases de música. El único problema era el profesor de arte, Oskar Kokoschka. En el ministerio no daban su autorización porque no tenía formación como profesor. Y parece ser que la doctora Schwarbal dijo, pero ministro, es un genio. A lo que el ministro respondió, en nuestro plan de estudios no hay lugar para genios. Los objetivos del colegio eran la confianza en uno mismo y la tolerancia. También aprendíamos eso en el colegio. Daba igual de qué religión fueras. Había distintas clases de religión. Y eso era todo. Por ese motivo, todo lo que ocurrió en el año 1938 me cogió completamente de improviso. Cuando Hitler invadió Austria en 1938, el colegio se cerró y Eugenie Schwarbal huyó del país. A partir de 1900, el mundo cambió a tal velocidad que las viejas respuestas dejaron de tener validez. Más allá de las convenciones sociales, el militarismo, las máquinas, el catolicismo y el comunismo, personas como Eugenie Schwarbal buscaron un camino para tener un futuro mejor.